nosotros tengamos el control en ese aspecto, creo que seguirán siendo una empresa de servicios increíblemente lucrativa. Google, ya basta, ¿no? ¿Cómo se sale de aquí? Google tiene un enfoque muy horizontal, es decir, intentan estar presentes en todos los sectores. Podríamos hacer una metáfora muy sencilla si nos remontamos a finales de los años 60 y comienzos de los 70 y recordamos la película 2001, Una odisea en el espacio. En esa cinta todo el saber de la humanidad quedaba simbolizado en un rectángulo negro vertical. Del mismo modo, Google es un rectángulo blanco horizontal que en la actualidad quiere cubrir todos los campos. Y por tanto, este motor de búsqueda intenta mantenerse activo en todos los campos, incluso en el de la información. La paradoja con la información es la siguiente. Google News para Google es muy poca cosa. En cambio, para el mundo de la información es una revolución. En Estados Unidos, en la franja de edad entre 15 y 30 años, año arriba, año abajo, el 44 o 45% de estos jóvenes se informan de lo que ocurre a través de Internet y menos del 20% lee los periódicos. Así que de repente, en esta generación que seguirá aumentando y envejeciendo, ya se ha afianzado la costumbre de recurrir a Internet en lugar de comprar prensa escrita o de ver la tele o escuchar la radio. En Estados Unidos creo que reciben información de 4.500 fuentes diferentes y cada 10 minutos van actualizando la información. Seleccionan las noticias más recientes, las informaciones más importantes. Y eso sin que nadie de Google intervenga en dicha selección. Todo se hace mediante algoritmos. Así que basta con entrar en Google News para tener una visión de lo que está pasando en el mundo. Hay gente joven que considera que es más fácil confiar en una fórmula matemática que en los seres humanos. Por lo tanto, Google News... Bueno, esto no es una idea que yo comparta, pero muchos opinan que Google News es más objetivo porque el sistema de selección de las noticias es un programa informático que se basa en otorgar importancia a las noticias dependiendo del interés que muestran los usuarios. Por eso se fían más de esta fórmula matemática que de unos seres humanos que se reúnen alrededor de una mesa con sus tazas de café para decidir cuál es la noticia más importante de la semana o sobre qué deben profundizar y por qué publican una cosa y no otra. El principio del que parten es el siguiente. Ofrecen acceso a todos aquellos contenidos que estén disponibles, los reúnen y agrupan y desde ese punto de vista desempeñan el papel del bueno de la peli. Ellos son los buenos, los benefactores de la humanidad, eso entre comillas, claro está, porque ofrecen la mayor cantidad de contenidos. Yo no dudo de sus buenas intenciones y de su generosidad, pero cuando toman contenidos de otros sin pagarles, ahí creo que ya no se puede hablar de generosidad alguna. Yo trabajo mucho con los periódicos, con sus versiones online, y muchos tuvieron la tentación de cerrar el acceso a su página para que solo entrasen sus abonados. Sin embargo, se dieron cuenta de que si restringían el acceso a sus páginas, entonces los motores de búsqueda no podían entrar y servirse de sus contenidos. Y por lo tanto, estos periódicos no aparecían en sus listados, y era como si no existieran. La gratuidad de la información, o como los economistas dicen usando un espantoso neologismo o anglicismo, the commodization of information, es decir, el hecho de que la información sea ahora algo que se da por hecho y a la que no se asocia ningún valor, está ahí, lo queramos o no. Y yo creo que esto implica dos cosas. Primero, que los medios de comunicación más masivos en términos de información, dentro de unos 5, 6, 7 años, quizá incluso antes, ya no serán la televisión ni la prensa escrita, ni por supuesto la radio, sino Internet. Este será el medio a través del cual las personas se informarán. Y de hecho las generaciones más jóvenes ya lo están haciendo. Ya se trate del Internet que nos llega al ordenador de casa, de la oficina o al teléfono móvil, eso dará igual. Esto no quiere decir que ya no se vayan a vender periódicos, sino que no van a formar parte de los medios de comunicación masivos. De modo que los periódicos deben reinventarse para aparecer como insustituibles con respecto a la información que llega al universo numérico de Internet. Eso ya ocurrió antes. Por ejemplo, los periódicos que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial e incluso antes se caracterizaban por revelar información pasada. Es decir, los periódicos hablaban de lo que había pasado en el mundo. Después, con la llegada de la televisión, los periódicos además pasaron a analizar las noticias.
El nuevo análisis, que es una invención del New York Times, aparece cuando la televisión surge como el gran boom en términos de audiencia. Y en la actualidad los periódicos deben pasar a hacer otra cosa, algo intermedio entre contar y explicar, porque desde luego el modo tradicional en el que te venden la información porque no tienes más remedio que comprarla, ya ha pasado a la historia. Uno de los programas más ambiciosos de Google en la actualidad tiene que ver con la digitalización de libros. Tienen un acuerdo con Stanford, Harvard, Oxford, la Biblioteca Pública de la Universidad de California, la Biblioteca Pública de Nueva York y la Universidad de Michigan para digitalizar o hacer copias electrónicas de todos los libros de sus diferentes colecciones. Aquellos libros que aún estén protegidos por el copyright no se podrán bajar de Internet en su totalidad a través de Google. Sin embargo, han surgido problemas con este sistema entre los escritores y las editoriales por un lado y Google por el otro. Creo que el caso terminará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Google opina que todo lo que hay en Internet está protegido por lo que llaman uso justo. Google sorprendió a todos, y aquí empleo un eufemismo, cuando se anunció su intención de digitalizar los libros aún sujetos a copyright, los que aún pertenecen a las editoriales que a su vez representan a los escritores. Dijeron estar dispuestos a colgar esos libros en Internet sin contar con su autorización. Y además diciendo a las editoriales, si sois lo suficientemente idiotas como para no daros cuenta de que os interesa tener todos esos libros en Internet, entonces podréis pedir que los retiremos. La verdad, eso es delito. Van a realizar copias ilegales, falsificaciones. La digitalización de los libros consiste en poner a disposición de la gente de todo el mundo todo el conocimiento que hasta ahora ha estado reservado a las clases altas, a los habitantes de los países desarrollados o a aquellos que han podido estudiar en países desarrollados. François Mitterrand construyó teatros y museos y transformó la Biblioteca Nacional. Pero Francia tiene una biblioteca, una única gran biblioteca, donde para entrar hay que cumplir ciertos requisitos. Estados Unidos quizá tenga un centenar de esas grandes bibliotecas, pero no es suficiente. Este proyecto ofrece la posibilidad de tener acceso a todo el mundo literario, a una cantidad de información, recursos y conocimientos tan amplia que antes de Internet era totalmente impensable. Sin embargo, Internet ya ha cambiado el acceso al conocimiento de forma cualitativa, y eso atemoriza a las viejas instituciones, porque las convierte en algo permeable al capitalismo y al dinero. Pero creo que también tiene cosas que podrían ser positivas para ellos. En mi blog hablo de esto con un vietnamita o alguien de origen vietnamita y con un argelino o alguien de origen argelino. Y ambos parecen muy interesados en el hecho de que se pueda acceder a todos los libros de estudio, a todos los libros de clase, a todos los textos fundamentales de la cultura universal. Y que luego se pueda descargar todo eso en cualquier aldea de Asia o de África, en un colegio, etc. No me parece una buena idea confiar a una empresa fundamentalmente capitalista algo que debe ser patrimonio de la humanidad. Nosotros hemos sucedido a Carlos V o a Francisco I y debemos garantizar a las generaciones futuras que sea cual sea la evolución de las tecnologías, sus nietos y los míos, y por supuesto sus descendientes, puedan acceder a esas maravillas.
Creo que se produce un choque de culturas, porque Google va a poder digitalizar a autores franceses sobre cuyas obras ya no hay copyright. Así que la idea de que un libro de Maupassant de la Universidad de Stanford en Estados Unidos se escanee, porque es un libro sin derechos de autor, y se cuelgue en la red gracias a Google para que sea accesible